El tema de hoy, en la barca con Jesús. Predicador John Gómez. No es fácil ante los problemas o adversidades que nos ocurren en la vida diaria poder ver a Dios a través de ellos. Esto ocurre cuando mi relación con Dios no es lo suficientemente fuerte ni estrecha. Quiero decirle en esta mañana, apreciado hermano y amigo que nos sintoniza, que cuando yo tengo una relación estrecha con Dios, tengo la capacidad de ver a Dios a través de los problemas, a través de las dificultades, así como decía el salmista David: no me quites el gozo de tu salvación. Y no quitar el gozo de tu salvación no significa que todo el tiempo está la gente derrochando de felicidad. No, hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para entristecerse, hay tiempo aún para perder, pero también hay un tiempo para pararse y hay un tiempo de victoria. Sabemos que cuando nosotros hemos perdido, hemos sido derrotados, el que nos levanta en victoria es el Señor Jesús. Por eso David le decía: Señor, no me quites el gozo de tu salvación. Y eso significa que a pesar de los problemas, que a pesar de las dificultades, yo sigo creyendo en mi Dios. Y yo sigo creyendo que Él es mi Rey, y eso me llena de felicidad. Mi apreciado hermano, los problemas siempre los vamos a tener, siempre vamos a luchar contra ellos, siempre van a estar allí, pero también quiero decirte que de tu mano está allí el Señor Jesús. Dios Todopoderoso no te deja desfallecer, y cuando hay un problema, tú clama a Dios y el Señor te ayuda a salir adelante. Es la promesa de Dios sobre su pueblo. Entonces no temas por el problema, no temas ante la adversidad, porque en esa adversidad, en ese problema, es donde se glorifica nuestro poderoso Dios. La Biblia narra en el capítulo número 14 del libro del evangelista San Mateo, en el verso 22, de una historia, una situación muy particular de alguien que pudo ver el poder de Dios, pero se entretuvo en problemas y dificultades y empezó a desfallecer. Pero en ese momento el Señor Jesús hizo una obra muy importante y una enseñanza que trasciende las edades, que trasciende las generaciones y que hoy llega hasta nosotros, a través de estos micrófonos. Enseguida nos dice el verso 22, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Quiero decirle, mi apreciado hermano, que el Señor Jesús quiso estar solo en un momento con la multitud. Yo me imagino que despidiendo de una manera muy especial, escuchando a algunos, y le dijo a los discípulos para que se fueran a la otra ribera, al otro lado, a la otra ribera del mar, mientras él despedía a la multitud. Eran muchas personas, pero Jesús tiene en cuenta a cada persona como si fuera única. Jesús está contigo y te ve como si fueras único, porque tú eres muy especial para Dios. Despedida la multitud. En ese momento Jesús, con una carga de situaciones, escuchando muchas enfermedades, escuchando de muchos problemas, escuchando todas estas cosas, Jesús se dirigió a orar, a fortalecerse, porque nos fortalecemos en la oración. Y Jesús, siendo Dios, nos dio ejemplo de oración. Pero en un momento determinado llegó la noche y se encontró allí Jesús solo. Estaba Jesús completamente solo, y la barca donde estaban los discípulos estaba en medio del mar. Y entonces, en un momento determinado, comenzaron a subir las olas mientras la barca estaba en medio del mar. Comenzaron a subir grandes olas, porque el viento le era contrario. Era la 4ª hora de la vigilia de la noche. Entonces Jesús, viendo esto, escuchando el estruendo, escuchando cómo clamaban las personas, al ver semejantes olas, Jesús comenzó a caminar sobre el mar. Los discípulos, nos dice el verso 26, que viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo.
Ellos, aunque vieron hacer muchos milagros al Señor Jesús, estaban de alguna manera relacionados con estos términos de actividades paranormales, de actividades sobrenaturales, que creyeron que quien se acercaba hacia ellos era un fantasma. Y empezaron a dar voces de miedo, empezaron a dar voces de temblor, de temor, comenzaron a asustarse, porque interpretaron mal la situación. Pero enseguida, al ver Jesús esto, les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Jesús les habló, aunque ellos estaban equivocados en su apreciación con respecto a Él, creyendo que Él era un fantasma. El Señor Jesús tomó la iniciativa y les dijo: tranquilo, no teman, soy yo. Para que en ellos empezara a haber ánimo. El verso 28 nos dice que en ese momento Pedro respondió y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tremenda experiencia estaba pidiendo Pedro. Si eres tú, Señor, manda a que yo vaya hacia ti sobre las aguas. No conocemos la reacción de los discípulos ante el enunciado de que era Jesús, pero Pedro tuvo una iniciativa y un desafío que le planteó al Señor, y el Señor cumplió ese desafío. Jesús le respondió: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Qué experiencia la de Pedro, mi apreciado hermano y amigo. Qué experiencia la de este varón de Dios. Un hombre que estaba siendo estructurado, que estaba en un proceso de cambio, que estaba creciendo en Dios, que podía estar en contacto constante con Dios, que escuchaba su palabra, que escuchaba sus oraciones, que hacía parte de un grupo, de una iglesia, de un movimiento verdadero, de un movimiento glorioso, el cual ha trascendido también los años y ha llegado hasta nosotros, un movimiento poderoso. La iglesia de Dios es la iglesia de Dios por todas las edades, la iglesia en la cual estuvo Pedro, la cual estuvo Jesús, ha llegado hasta nuestros días para ser bendición. Esa iglesia permanece con el mismo poder, porque el poder que tenía esa iglesia también la tiene esta iglesia. Y mi apreciado hermano, Pedro pertenecía a esta iglesia. Y Pedro tuvo una experiencia gloriosa. Yo no sé si usted me entiende, mi hermano, pero yo me asombro cuando Pedro empieza a bajar de la barca y comienza a colocar el primer pie sobre el agua. Cuando usted coloca su mano en el agua o sobre el agua, ya empieza a hundirse. Pero en este caso Pedro colocó el primer pie sobre el agua y el agua lo sostenía. Y un momento a otro se apoyó en su pie, el cual estaba en el agua, y el agua no se hundía, se sostenía sobre las aguas. Colocó el segundo pie y Pedro miraba hacia abajo, miraba a sus compañeros que estaban en la barca, y él se sentía emocionado porque estaba sobre las aguas. El Señor Jesús le había dado un poder como el de él, de sostenerse y caminar sobre las aguas. Qué experiencia tan gloriosa recibió Pedro al caminar sobre las aguas. Entonces Pedro comenzó a dirigirse hacia Jesús, quería empezar a dirigirse hacia Jesús y caminaba hacia él, pero llegó un momento en el cual Pedro ya no veía al Señor Jesús. Empezó a mirar a sus compañeros, empezó a mirar hacia su lado derecho y encontró grandes olas. Estaban creciendo estas olas. Miraba hacia el otro lado y encontró un viento fuerte, un gran viento que lo movía. Apreciado hermano, las olas y este viento lo estaban como atormentando, y cuando quiso volver a mirar al Señor Jesús no lo encontró, no lo veía. Y es que Pedro se puso a mirar lo que no tenía que mirar. Había una experiencia gloriosa en su vida, un milagro estaba sucediendo, pero él perdió de vista al Señor Jesús que estaba al frente, porque veía estas grandes olas y ese viento contrario, esas olas que representan los problemas en tu vida, esas situaciones negativas, esas dificultades, son esas olas que tú a veces miras y pierdes de vista al Señor Ese viento contrario.
que quiere moverte, que te quiere tumbar, que te quiere acabar, que te quiere hundir. Ese viento representa también todo eso malo que quiere el enemigo distraerte para que tú no veas a Jesús al frente. Y en Pedro empezó a suceder eso. Perdió de vista al Señor Jesús. Y como perdió de vista al Señor Jesús y concentró su mirada en todos los problemas, en todas las dificultades, en ese momento, ese acto milagroso que estaba ocurriendo en su vida empezó a diluirse. Y empezó a hundirse, y empezó Pedro a tener gran temor y a tener miedo, porque el mar estaba embravecido y había perdido de vista al Señor Jesús. Es que cuando usted y yo, mi apreciado hermano y amigo, perdemos de vista al Señor Jesús, empezamos a hundirnos en nuestros problemas, empezamos a hundirnos en nuestras dificultades. Pero déjeme decirle que en ese momento interviene Jesús. Yo quiero decirle a usted, mi apreciado hermano, que mientras Pedro estaba hundiéndose, él supo hacer algo importante, y era decir: Señor, sálvame. Él sabía que la única persona que podría salvarlo era el Señor Jesús. Sus compañeros estaban atrás, pescadores expertos, nadadores expertos, pero él sabía que en hombres no hay salvación. Así que tuvo que decir el nombre que es sobre todo nombre y en el que hay salvación. Empezó a decir: Señor Jesús, sálvame que perezco. Aleluya. Apreciado hermano y amigo, la Biblia nos dice que en ese momento el Señor Jesús asió de él, extendió su mano, tomó la mano de Pedro y lo volvió a subir y lo sobrepuso sobre las aguas, restauró ese milagro, restituyó ese milagro que él había perdido por falta de fe, por falta de confianza. El Señor Jesús, mientras él se hundía, él lo tomó de su mano y lo volvió a subir y lo puso sobre las aguas, porque es que en mi Jesús hay un poder inimaginable, y ese poder que existía antiguamente en el primer siglo de la iglesia cristiana, ese mismo poder trasciende y ha llegado hasta nuestros días. Y hoy el Señor Jesús te quiere decir que si estás hundiéndote en problemas y estás hundiéndote en dificultades, dile: Señor Jesús, sálvame, y Él tomará de tu mano y restituirá tu milagro. Hay un milagro de Dios al alcance de nuestra mano. Y quiero decirle, mi apreciado amigo, mi apreciado hermano, ¿qué tan lejos podía estar Jesús de Pedro, que solamente al extender su mano lo pudo ayudar? Jesús debió haber estado muy cerca, pero Pedro no lo veía. Y es que cuando perdemos de vista al Señor, no lo vamos a ver por cerca que esté. Pero si clamamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, con ardor y súplica, Él nos va a restituir, Él nos va a levantar y nos va a mostrar cuán cerca está Él de nuestras vidas. Aleluya, Señor. Jesús hizo un importante milagro, restituyó, asió de Él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Usted y yo, mi hermano, mire Pedro, ese milagro tan grande que se presentó en su vida, esa maravilla de andar sobre el mar, y dudó, viendo a Jesús al frente. Lo invito a usted a que en ardor y súplica, en oración y ayuno, nos metamos más en Dios, porque es que Dios está haciendo todavía estos milagros. Pero muchos se van a hundir porque no han creído en Dios. Muchos se van a hundir porque su fe no es suficiente. Muchos se van a hundir porque están dudando del evangelio puro, del evangelio verdadero. Y por eso se están hundiendo. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios, verdaderamente eres Dios, verdaderamente eres el que siempre ha existido. Tú eres el Alfa y la Omega, y aparte de ti no hay otro. Tú eres Dios único. Aleluya.
No busque tres dioses porque no los hay. No los busque. Solamente hay un nombre sobre todo nombre, que es el verdadero Dios, y es Jesús de Nazaret. Hoy es el día bueno. Hoy es el día bueno, mi apreciado hermano y amigo, para que acuda a Jesús, para que estire su mano, y el Señor Jesús, conforme a su palabra, ¿sabe qué le va a decir, mi apreciado hermano y amigo? ¿Sabe qué le va a decir? Te amo. Y te va a restaurar y va a cambiar tu vida. Y si eres un drogadicto, vas a quitar eso de ti. Si eres un adúltero, un fornicario, el Señor te limpiará. No importa cuál sea tu pecado, hoy el Señor Jesús te puede sacar de allí. Ese pecado te está hundiendo en la miseria. La maldad te está hundiendo, pero el Señor Jesús, si clamas a Él y le dices, Señor, sálvame, Él sacará su mano, la estirará hacia ti, tú la tomarás y tu gloria será restablecida.